No les voy a contar de qué trata el proyecto, aunque todavía no está público, pero es para decirles que sí está pensado, que sí podría ponerlo público hoy, pero que no quiero ponerlo público todavía, porque no quiero que piensen en el proyecto todavía. Quiero que piensen en el taller 4 primero. Bien. Después habrá taller 5 y 6 y van a tener que estar pensando en el proyecto al tiempo, pero, pero ya pasaron colecciones, ya pasaron expresiones for, que es lo que más quiero que les quede muy bien aprendido. Bien. Ahora, ¿no? Además de lo que ya aprendieron. Bien. Entonces, el objetivo del proyecto del curso es construir un simulador de polarización en redes. Eh, entonces, eh, les voy a contar este inicio no les voy a contar porque este inicio tiene que ver con cuál es el objetivo del proyecto, que utilizar un lenguaje de programación, eso lo leen después. Lo que quiero contarles es el contexto del proyecto. Entonces, eh, un simulador de polarización en redes es lo que queremos construir. Pues, ¿cuál es la idea? Y quiero como que quede clara, pues con el y voy a ir leyendo porque eso me va, porque yo lo fui escribiendo como para que les quedara claro. Sin embargo, yo sé, porque ya lo he puesto a leer a otras personas, que es bueno conversar con ustedes de esto, por eso estoy conversando. Con el advenimiento del Internet y de todo el entramado de tecnologías y negocios a su alrededor, la población mundial está más conectada y con mayor acceso a información que nunca antes. Esto lleva a que prácticamente cualquier persona en el mundo se forma su opinión sobre cualquier tema y no haya temas vedados para nadie, sin importar la formación en la formación en la reciente pandemia del COVID-19, casi todos, por no decir todos los seres humanos sobre la Tierra, tuvimos que decidir si nos aplicábamos unas vacunas o no, ¿cierto? Y para tomar esa decisión, cada persona definía cuáles eran sus fuentes creíbles de opinión y a partir de esas opiniones y su propia información y educación, decidía si se vacunaba o no. Bueno, para algunos la opinión es, el papá lo obligó, cosas de estilo, ¿cierto? La mamá, pero eso ya es, mi opinión es la opinión que tenga mi papá, digamos. Es una manera de tener opinión. Opino lo mismo que opina mi papá. ¿Sí? Opino lo mismo que opina tal persona. El mundo entero se dividió entre los pro vacunas y los antivacunas. Podemos decir que el mundo entero se polarizó ante ese tema. Entonces, de la misma forma, ante cualquier decisión que una persona deba tomar, por quién votar para presidente, cuál es el mejor lugar para ir de vacaciones, comprar vivienda propia o no, ahorrar o endeudarse, quién es el mejor jugador de fútbol o de tenis o de baloncesto de todos los tiempos, quién es el, ¿sí? ¿Quién es el mejor cantante de salsa, quién compra un carro eléctrico o mejor no. Entonces, para todas esas decisiones las personas se informan, escuchan a sus referentes, a sus influenciadores de su preferencia y deciden. Y muy probablemente su decisión sea más difícil cuanto más polarización produzca el tema objeto de decisión. Entonces, la pregunta es, ¿pero y qué es la polarización? ¿Existen mecanismos objetivos para observar la polarización? ¿Para medirla? ¿Se pueden tomar acciones que cambien en el tiempo la tendencia de la polarización? Sobre todo cuando esta puede conducir a enfrentamientos que causan grandes daños. Entonces, actualmente, el grupo de investigación Avispa desarrolla el proyecto titulado Investigación en modelos computacionales de redes sociales aplicadas a la polarización en el Valle del Cauca, cuyo acrónimo es PROMUEVA, que significa polarización en redes sociales en un modelo unificado para el Valle, y cuyo objetivo principal es desarrollar modelos computacionales confiables de redes sociales para el análisis de la polarización. Entonces, como punto de partida de este proyecto está un artículo que se llama a Multi-Agent Model for Polarization under Confirmation Bias in Social Networks, que significa un modelo multiagente para polarización sobre sesgos de confirmación en redes sociales, que será puesto a disposición de los estudiantes del curso que quieran profundizar sobre el tema. No hay obligación de leerlo, ni hay necesidad de leerlo para entender el proyecto. Simplemente es una referencia por si alguien quiere saber más. Es cierto. En este artículo se presenta un modelo computacional para hacer análisis de polarización en redes. Este artículo está acompañado de una implementación denominada Tool for Measuring Group Polarization and Running Simulation. Este está en link, está en GitHub, está hecho en Python y está disponible si ustedes lo quieren consultar en GitHub. Pero les recuerdo, o sea, simplemente está para consulta. Está hecho en Python. O sea, ustedes lo encontrarían si no los doy yo, entonces yo los doy de una vez.
Entonces, está hecho en Python y me imagino está hecho con imperativo, no funcional. Entonces, pues puede servirles para saber cómo calculan, qué hacen, comparar cosas, pero, pero eso no está hecho ni en escala ni en funcional. Entonces, la idea es pensarlo en funcional. Además, yo les voy a dar, como en todos los talleres, cómo irlo haciendo. Luego no lo pueden hacer como ustedes quieran. No sé, yo no he visto eso, yo no lo he mirado. Solo sé que existe, pero no lo he mirado porque prefería hacer mi propia herramienta en escala por el curso y todas las cosas. Entonces, está hecho en Python, pero de manera secuencial, lo que restringe la simulación a relativamente pocos agentes. Fuera de eso, en Python me dicen que la paralelización es muy complicada, o sea que no es bueno para eso, no sé, solamente me dicen, no, profesor, es muy complicado. Razón por la cual queremos hacer uno en escala para aprovechar las oportunidades de paralelización. El objetivo de este proyecto, entonces, es desarrollar un simulador de polarización en redes basados en el modelo allí presentado y que a continuación se explicará en los detalles pertinentes para el proyecto de este curso. El artículo es mucho más denso y trae muchas más cosas que las que yo les voy a contar. Yo les voy a contar las que necesitamos para el proyecto. Entonces, primera parte, ¿cómo medir la polarización en general? Entonces, ¿qué es eso de polarización? ¿Cómo se mide? Entonces hay un señor que se llama, hay dos señores que se llaman Esteban and Ray, que estudiaron eso y nos van a dar la respuesta. No tenemos que, no tenemos que cambiarlo ni inventarlo nosotros, solo entenderlo. Entonces, en 1994, estos señores publicaron un artículo que se llama Sobre la medida de la polarización, cuyo propósito era estudiar la polarización y promover una teoría para medir. Como resultado de sus estudios, propusieron una medida de polarización que adoptamos en Promedio. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que se tiene un conjunto Y, de Y sub 0, Y1, Y sub K menos 1, de K valores en R, que representan la decisión que puede tomar una población sobre un tema. Entonces, digamos, por ahora aquí son valores en R, digamos 1, 5, 18, 37, o 1, o 0.2, 0.4, o sea, son N, K valores en R, y que es como lo que uno podría decir, yo me decido por el 0.2, por el 0.4, por el 0.6, por el 0, como las decisiones que yo podría tomar. Y eh, Y se tiene también pi mayúscula, que es un conjunto pi 0, pi k menos 1, de k valores en 0, 1, que representan más o menos como la probabilidad pi sub i que alguien de la población escoja el valor y sub i. ¿Ustedes ya vieron el curso de probabilidad? Lo están viendo. Entonces ya entienden cuando yo digo la probabilidad de que eso sea el valor tal. La probabilidad es un número entre 0 y 1, ya lo saben. Bien, entonces, es la probabilidad de que la población escoja el valor y sub i. O sea, p sub 0, pi sub 0 es la probabilidad de que entre todos los de la población la gente se vaya por y sub 0. Pi sub 1 es la probabilidad de que la gente se vaya por y sub 1. Pi sub 2 es la probabilidad de que la gente se vaya por y sub 2. Y pi sub k es la probabilidad de que la gente se vaya por y sub k. Y la gente tiene que ir por uno de los valores, no por todos. Voy por uno. Entonces, a la pareja pi, y se le denomina una distribución sobre y. Lo que Esteban y Reid hicieron fue definir una medida de la polarización inducida por una distribución. Se llama Rho, es la polarización. Rho es como la P griega. Entonces es P de polarización, pero la usamos griega. Y ER significa Esteban Rey. Entonces es la función de polarización de Esteban y Rey, que recibe un conjunto de probabilidades, pues de ese pi, y recibe un conjunto de valores, o sea, recibe una distribución y calcula la polarización así como dice aquí. ¿Cómo llegó a ese valor? No les importa. ¿Sí? ¿Cómo llegó a ese valor? No les importa. Les importa que lo hizo pensando en cosas que deben suceder. Por ejemplo, por ejemplo, y venga, yo les echo un cuento aquí aparte. Por ejemplo, voy a dibujar. Mm, Antes de seguir ahí, me voy a buscar una hojita en blanco en alguna parte. Espérense a ver. Mm, Voy a dibujar aquí abajito, que está en blanco. Entonces, eh, si uno quisiera, digamos que yo tengo, eh,
tengo aquí el intervalo. Ah, digamos que aquí tengo los valores de esos Y0, Y1. Digamos que esos son mis valores. ¿Sí? Y digamos que los que están ahí, mejor dicho, yo verá aquí, voy a quitar aquí esto, esos son mis valores. Y digamos que con una línea yo significo cuántas personas, digamos, esta línea significa que, digamos que esa cantidad de personas toman esa decisión y esta cantidad de personas toman esta decisión. Y aquí nadie la toma, y aquí la toma este poquito, y aquí la toma. Esa es como los pi que le estoy diciendo, la probabilidad de que haya personas que tomen esa decisión. ¿Mm? Entonces, ese es un dibujo. Ahora suponga que el mismo dibujo no, con las mismas posibilidades, ¿cuántos fueron? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están los mismos 8 de abajo. Pero supongamos que la distribución aquí es esta. Ahí están todos los agentes. ¿Cuál creen ustedes que está más polarizado? El de arriba, ¿cierto? ¿Por qué? No, intuitivamente, intuitivamente. Exacto, entonces ya se polarizaron en dos. Y polos, normalmente son dos, el positivo y el negativo, cosas de este, ¿listo? Y fuera de eso hay muchos. ¿Qué tal si la cosa fuera así? Voy a devolverme. Si la cosa fuera así. Muchos aquí y unos poquitos aquí. ¿Qué tan polarizados los sienten? ¿Sí? Pues, sintiendo como eso, como tratando de que lo que hablamos de polarización coincida con esto. Entonces, como hay tantísimos aquí, el peso de esto, o sea, realmente no hay tantos en contra de lo de allá. Entonces no está tan polarizado. Cuando la cosa está por la mitad, como cuando hay elecciones y hay el 50% para un lado y el 50% para otro, es cuando uno dice eso está más que polarizado, ¿cierto? Bien. Entonces, la medida de Esteban Anrey, obviamente, si yo lo midiera con una cosa así, daría un valor menor que si lo mido con una cosa así. O sea, él definió tres axiomas, ¿no? Ahora, esa es una. Qué pasa si mi medida no fuera esa? Sino que fuera, digamos que ahí están los valores, pero que lo que me diera fuera algo así. O sea, como la misma polarización, pero con valores más cerquitos. Entonces, eso es como menos polarizado, porque no hay, o sea, no está tan distante el pensamiento del uno del pensamiento del otro. Aunque si hay dos, es como si hubiera dos candidatos de centro. Y bueno, pues, se dividieron la cosa, pero las diferencias entre ellos no son tantas como un candidato de derecha y un candidato de izquierda, o de ultraderecha y de ultraizquierda, cosas de ese estilo. Entonces, la medida de Esteban Anrey fue hecha para que tuviera unos axiomas, como que si esos extremos se acercan, la polarización disminuye. O si esos extremos se achican, digamos, pasa lo siguiente, que de todos esos que había aquí, de pronto uno se bajaron aquí, y aquí, de todos esos que había aquí, de pronto uno se bajaron aquí. Entonces, esto es menos polarizado que el primero. Entonces, él tuvo en cuenta tres axiomas que tener las cosas, y teniendo en cuenta los axiomas, entonces encontró que esta fórmula era una buena fórmula para que cumplía con esos tres axiomas que él quería. Entonces, esta fórmula dice, vea, para hallar la polarización inducida por una distribución, entonces, ¿qué hago yo? Cojo para cada i y para cada j, me averiguo pi sub i a la 1 más alfa, lo multiplico por pi sub j y lo multiplico por la distancia que hay entre y y j. Y hago esa suma y la multiplico por un valor k mayor que cero y que la constante de esa alfa
él la midió y no sé qué, y encontró que era básicamente 1.6. Y entonces encontró que esa medida cumplía las propiedades que él quería que cumpliera una medida de polarización. O sea, que cuando la cosa estuviera menos polarizada en intuición, estuviera menos, la medida fuera menor en la realidad. Y que cuando la cosa estuviera más polarizada intuitivamente, la medida diera algo más grande. Entonces, esta medida, forma de medirlo, le funcionó. Entonces, ahora sí, si usted quiere ir al artículo, y hay varios artículos, cómo se imaginó eso, pues no fue, eso no le salió de la noche a la mañana, se puso a hacer modelos y cosas. Pero después de pensarlo, esa le salió buena, buena para lo que él quería, y en el proyecto que nosotros estamos haciendo, entonces hemos adoptado esa medida como una medida de polarización. Entonces, nuestro proyecto no tiene por qué pensar si esta está buena, si está mala, simplemente calcular eso, ¿sí? Entonces, pero esta es la medida de una distribución y lo que nosotros le estamos hablando es que nosotros queremos modelar un mundo, pues que es lo que nosotros queremos modelar un mundo, ¿dónde era que estaba? Aquí. Entonces, nosotros queremos modelar un mundo es de agentes, o sea, nosotros tenemos 1 millón de agentes. O sea, el objetivo nuestro es tratar de encontrar qué cosas puede hacer uno sobre, sobre, sobre las redes para lograr disminuir la polarización. Porque estamos suponiendo que la polarización lleva a grandes grupos a ponerse a un lado o al otro y eso acrecienta la posibilidad de eventos, digamos, indeseados, enfrentamientos, cosas de ese estilo. Entonces, queremos, por eso queremos medir la polarización, pero entonces resulta que en el mundo real lo que hay son personas, muchas personas, quieren ponerlas así, personas. ¿Sí? A esas personas las llamamos agentes, pero no hay 10, no hay 20, hay millones. Nosotros somos millones de personas en Colombia, hay millones en el mundo, ¿sí? Entonces, y esos agentes tienen relaciones entre ellos. Por ejemplo, este señor conoce a este señor conoce a este, ¿sí? Pero también pasa que muchos no conocen a muchos. Nosotros no conocemos a millones de personas. Nosotros, a pesar de que hay millones de agentes, uno conocerá cientos de acá y tendrá referencia de algunos. Y hay algunos que se vuelven yo leo el editorial de tal persona porque me gusta cómo escribe y entonces se vuelve como un referente de uno. O yo escucho en la radio a no sé quién porque ese tipo cuando habla me gusta cómo habla, etcétera. Entonces empiezan a haber referentes de cada uno y esos son de alguna manera mirados como relaciones. Y esas personas se vuelven influenciadoras de uno. O uno se vuelve influenciador de otro. Uno como profesor, por ejemplo, tiene cierta influencia sobre sus estudiantes, cuando les habla, hay algunos que se vuelven discípulos de uno y entonces uno influye más sobre ellos, y hay otros que a los que uno no les gusta y entonces, y con eso sin que no tiene ninguna influencia, cosas así. O sea, en la vida está llena de personas, relaciones, y todas las relaciones las vamos a modelar para efectos del proyecto eh, se llama, con una función de influencia. Entonces, entre dos agentes hay una influencia entre un número entre 0 y 1. Si es 1, quiere decir que la gente ahí influye mucho. Básicamente es lo que él diga, lo va a decir J. Si es 0, es que básicamente J va a decir lo contrario a lo que diga. ¿Sí? Y puede ser 0.8, 0.7, si yo confío mucho en él, pero tengo varios en que confío y después hago una especie de promedio entre lo que dice la gente y ahí es o yo tengo mi manera de razonar y de tomar mi posición. Entonces, eso lo vamos a identificar como con una con una función entre agentes. Dados dos agentes y hay un valor que dice vea, 0.5, entonces quiere decir que este agente influye 0.5 sobre este agente, y así. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, entonces hay un tema, por ejemplo, vacunarse o no vacunarse. Y sobre ese tema hay posiciones. Ay, qué madre. Posiciones. Desde no vale la pena vacunarse hasta es un bobo el que no se vacune, ¿cierto? Y están los que son medio medio, o están más hacia el no, o están más hacia el sí. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, coger la población y con una encuesta, por decir algo,
saber cuál es su posición. Y entonces algunos estarán por aquí, otros estarán por aquí, de pronto más estarán por aquí, no sé, de pronto alguno por aquí, cosas así. Y entonces yo podría coger este intervalo del 0,1, que lo dividí como en 5 pedazos, 1, 2, 3, 4 pedazos, como los que son más adeptos al no, los que están más cerca del no que del sí, los que están más cerca del sí que del no y los que son adeptos al sí. ¿Sí? Entonces lo dividí en 4 pedazos. Discreticé todas las posibles opiniones de la gente en 4. Los que están aquí, los que están aquí, los que están aquí, los que están aquí. Y entonces yo cuento cuántos agentes hay aquí. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces digo, 7/16 están en están en esta posición. Aquí hay 2. 2/16 están en esta posición. 2/16 están en esta posición. Y 5/16 están en esta posición. Eso me da un número entre 0 y 1. Esos van a ser mis pis. 0, 5/16, mis pis de Esteban y Rey. ¿Y cuáles van a ser mis valores? Entonces yo digo, este va a ser el valor representativo del intervalo 1, este va a ser el valor representativo del intervalo 2, el de la mitad, el del intervalo 3 y el del intervalo 4. Esos son mis yes, y0, y1, y2, y3. Y estos son mis pi0, pi1, pi2, pi3. Entonces yo digo que la polarización de esta red, de la con esta medida que hice de cuánto cree cada uno en eso, esa red está polarizada, lo que me dé la medida de Esteban Arrey con estos valores. Si la cosa cambia, entonces, digamos que, entonces con este grafo de influencias, entonces lo que pasaba, ¿no? Empezaba la televisión, hacer propaganda para vacunarse, no sé qué, usted escuchaba, leía videos, no sé qué, y entonces le tocaba, digamos, volver a tomar la decisión, ¿me vacuno o no me vacuno? Ya la había tomado antes y estaba entre los que sí y los que no. Entonces, pero cada tanto le tocaba a uno reevaluar su posición, porque uno, llegaban cosas que uno decía, uy, no, entonces yo no me vacuno, o llegaban cosas que yo sí me vacuno. Entonces, cada tanto uno revalúa la posición y esa posición se revalúa porque uno escucha a sus influenciadores, escucha no sé qué, sus familias, no sé qué, tal, y dependiendo de eso cambia su opinión o la modifica. Es más fuerte, por ejemplo, este señor que estaba aquí decidió pasarse a este lado, entonces ya no está aquí. Este señor ya no está aquí, ahora está aquí. Este que estaba aquí decidió pasarse para este lado y aquí no quedó nadie, por decir algo. Y el resto se quedaron como estaban. Entonces, los valores de polarización van a cambiar, porque ahora aquí decía 2/16, ahora aquí es 3/16. Este intervalo es 0 y este intervalo es 8/16. Entonces, vuelvo y aplico la medida y me da una polarización, una medida. ¿Sí? Entonces, las medidas de polarización son sobre los... Cada gente va a decir cuál es su grado de 0,1, 0,2, 0,8, 1, 0. Pero para calcular la polarización, yo lo que hago es coger el intervalo 0,1, discretizarlo y mirar cuántos agentes quedan en el primer intervalo, cuántos en el segundo, cuántos en el tercero, cuántos en el cuarto, cuántos en el quinto. Averiguo esas proporciones, esas son mis probabilidades, y cojo el valor de la mitad como el valor de que ellos van a escoger y hago la polarización, la medida de polarización de Esteban y Rey con esos valores. Y entonces así averiguo la polarización de mi red, ¿cierto? ¿Por qué la llamo red? Porque están unidos por estas cosas y la polarización va a cambiar. Digamos que B es belief, es mi creencia. En el tiempo T va a cambiar y en el tiempo T más 1 pues va a ser diferente. Y va a cambiar dependiendo de cómo esté mi red de influencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el proyecto? En el proyecto lo que vamos a hacer es modelar eso. Es decir, en el proyecto vamos a tener que modelar que hay un número de agentes, N, pero N podría llegar a ser millones. Eso es lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces, a principio las jugaremos con 5, 10, 15, como para ver cómo funcionan las cosas, pero yo quiero que funcione con millones de agentes, porque el mundo está hecho de millones de personas. Y entonces, con esos millones de agentes, queremos mirar cómo evoluciona. Entonces, dado una creencia inicial,
y dada una distribución, una red de estas, ¿cómo eso puede? Entonces, el sesgo de confirmación, ¿en qué consiste? Sesgo de confirmación dice que usted está más, su creencia se va yendo hacia la creencia de aquellos en los que usted cree más. O sea, no, de aquellos en los que confirman lo que usted pensaba. Entonces, y su creencia era hasta 0,6. Entonces, y hay unos que creen 0,2 y unos que creen 0,7. Es más probable que el de 0,7, usted se vaya al 0,7 a que se vaya al 0,2. Entonces, eso se llama el sesgo de confirmación y eso lo modelan con fórmulas y cosas en el mundo. Entonces, pero hay otros sesgos, que hay el sesgo de autoridad. Y es que usted se va hacia donde la autoridad le diga. ¿Sí? Y hay otras combinaciones de cosas de esas. Entonces, lo importante es que vamos a modelar diferentes maneras de comportarse en la persona. Entonces, dada una red de influencias, B se convierte en B' dependiendo de cómo es esa red de influencia y cuál es el tipo de sesgo que esa persona tiene. Entonces, da un B'. Y entonces, en el siguiente momento del tiempo, le va a dar un B2'. Y así sucesivamente. Y la idea es ver y veo la polarización aquí, veo la polarización aquí, veo la polarización aquí, y tengo que tratar de ver si la polarización tiende a algo. Entonces, con el Estado, como están las redes, como esa red de influencias, no sé qué, eso tiende a algo. Entonces, si yo logro ver que eso tiende a 0,8, digo, bueno, o tiende a cero. Si no hay polarización, por ejemplo, si este fuera el caso, si usted tuviera este, esto así, ¿sí? Digamos que y todos estuvieran ubicados aquí, todos, pues, polarización cero. Y la medida tiene que dar cero. Eso es parte de lo que tiene que estar la medida de Esteban Reyes. Si todo el mundo piensa lo mismo, la polarización tiene que dar cero. ¿Sí? Pero si muchos piensan diferente, muchos, diferente, tampoco tiene que haber una polarización grande porque hay mucho espectro para hacer las cosas. La polarización se da cuando hay dos grupos grandes muy distantes en sus posiciones. Y entre más cercanos estén sus posiciones, menos polarización, y entre más distantes, más polarización. Bueno, entonces lo que nosotros queremos hacer es medir si, dado un estado inicial de la creencia de los agentes, dado un estado ¿cómo se llama?, de relacionamiento entre ellos, de influencia, cómo simular cómo en el tiempo, en 2, en 3, en 5 unidades de tiempo, cómo estaría la creencia y ver cuál es la polarización. Y eso es lo que nosotros vamos a construir. Ese es el objetivo del proyecto. Por ahora, después yo les doy tipos de datos, les doy funciones, les doy todas esas cosas, pero ese es el objetivo. No sé si tienen preguntas ahí. Entonces, ¿por qué es un proyecto? Porque un proyecto tiene que tener cosas del mundo real, si no, no es proyecto. Entonces, ¿por qué este proyecto? Porque estamos en un proyecto en Avispa que está empezando con y a mí me sirve que haya más estudiantes que conozcan lo que estamos haciendo. A ustedes les sirve tener un proyecto con un problema del mundo real para aplicar sus cosas, porque esto es del mundo real, porque hay gente interesada en saber cómo se comporta la polarización para poder tener estrategias para que las cosas sean más calmadas, cómo se generen menos problemas. Entonces, por decir algo, si hacen un incentivo para que esta red de influencia cambie de una manera u otra, entonces de pronto eso cambia la polarización y la disminuye, entonces eso serían buenas cosas, cosas de ese estilo. El objetivo es, en todo caso, es estudiar teóricamente la polarización. Y con ustedes es que conozcan un poco lo que estamos haciendo. Si a alguien le gusta, después se puede meter al grupo a trabajar en ese proyecto de alguna manera. Eh, Les va a permitir, entonces, ¿cuál es el asunto? Si yo tengo 1 millón de agentes y tengo 10, pues el cálculo, esa suma es diferente. Hay que sumar doblemente 10 millones de pares a 10 agentes. Eso es diferente. Entonces, seguramente paralelizar va a valer la pena. Entonces, como estamos en un curso de funcional y concurrente, vamos a modelar todo eso con funciones. Pues va a ser un programa funcional. Pero vamos a ponerle concurrencia a los cálculos de esas polarizaciones para ver si las podemos hacer más rápido que lo que la hace ese paquete que está ahí, que ya hace eso, pero lo hace creo que con muy poquitos agentes. Entonces, ¿qué pasa si allá le ponen 1 millón y si aquí le ponemos 1 millón? Y entonces que ustedes se den cuenta de la riqueza de escala para trabajar con grandes datos. O sea, yo tengo muchos objetivos detrás de eso, ¿sí? El único objetivo que no tengo es asustarlos con que esto va a ser parte de un proyecto de investigación.
porque aquí usted no va a tener que investigar nada, va a tener que programar unas soluciones que están proponiendo. ¿Sí? Como les va a pasar en la vida real cuando lleguen a una empresa, dicen, el problema que estamos resolviendo es este, pero a usted le toca hacer este pedacito y es así. En otro momento de la vida le dirán, usted diga cómo se hace, pero al principio le van a decir qué es lo que tiene que hacer. Entonces, es parecido a la vida, solo que tratando de, yo trato de que sea motivante y no de que sea aburrido el proyecto. Esa es mi intención. Si que tenga un proyecto de investigación los hace aburrido para ustedes, esa no es mi intención, pero puede haber personas que piensen así, no lo sé. Pero ya les dije cómo es, cómo va a ser, y entonces ya con eso creo que queden motivados a hacer el taller primero, porque para resolver este hay que hacer uso de expresiones for bien. ¿Listos? Bueno, entonces esta fue tengo que decirle a Santiago el monitor me dijo, profe, tiene que contarles todo esto, porque él vino a que yo le contara, porque dijo, si no, si solo van a leer lo que ustedes ponen, de pronto los va a asustar. Entonces ya espero que no estén asustados, sino que sepan lo que queremos hacer. Ah, sí, entonces, obviamente el proyecto es formal, es mucho que es formal. La gente que ha estudiado eso es formal y yo lo que pongo es en escala cómo lo vamos a hacer. Y todo eso lo voy a lo aterrizo yo, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, de manera que vamos paso por paso. No, no es que ustedes tengan que enfrentarse a el problema en abstracto y diga cómo lo hacen en escala. Yo les voy a decir poco a poco cómo lo vamos a ir haciendo. O sea, y yo les digo, todo eso va a ir aquí. Pero para decirles todo eso paso por paso, me gasto páginas porque si no, porque si no después, si no les digo muchas cosas, después me las van a estar preguntando. Yo quiero que estén escritas, que me las estén preguntando todo el tiempo. Pero todo, aquí está cada cosita, cómo hacemos esto en la teoría, cómo lo vamos a hacer en escala. Y eso es lo que viene aquí, cómo hacer una teoría, cómo lo vamos a hacer en escala. Y luego cómo hacer el informe y todas esas cosas. ¿Sí? Bueno, eso es, muchachos. Yo creo que hasta ahí llegó hoy. A no ser que ustedes tengan alguna otra pregunta, alguna otra cosa.